Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos al webinar Estrategias para la Recuperación del Turismo en Jalisco, que impulsa el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco, el Instituto de Estadística también de Jalisco. Sean bienvenidos. Presentaré a las personalidades que nos acompañan en este webinar. Nos acompaña el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el maestro Gustavo Padilla. Buenas tardes, rector. Buenas tardes a todas y a todos. Tenemos el gusto también de contar con el licenciado Germán Raliz, secretario de Turismo del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias. Secretario. También contamos con la presencia de la doctora Nora Bringas, una distinguida investigadora sobre el tema de turismo del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña el doctor José Luis Santana, experto en turismo y también director de la División de Gestión Empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. También contamos con la participación como moderadora de la maestra Elvira Mireya Pasilla del Instituto Estatal Estadística de Jalisco. Muchas gracias. Bueno, dejamos en el uso de la palabra al maestro Gustavo Padilla, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bueno, primeramente es un gusto poder estar con esta audiencia a través de los espacios y los medios de comunicación digital de nuestro centro universitario para darle la bienvenida a las autoridades que el día de hoy nos acompañan y a las personalidades que también formarán parte de este webinar que tiene que ver con las estrategias para la recuperación del turismo en Jalisco. Por ello, de manera muy especial, quiero agradecerle al licenciado Germán Ernesto Raliz Cumplido, secretario de Turismo. Muchas gracias, secretario, por abrir sus espacios con la Universidad de Guadalajara y muy particularmente con el CUSEA. Hemos venido trabajando de la mano en los últimos 2 años con una serie de iniciativas tendientes a poder generar condiciones para que desde la academia, desde la investigación, toda la parte de docencia en el CUSEA, logremos articular proyectos de colaboración y con quien pues la Secretaría de Turismo ha tenido a un líder con una alta experiencia ya en el campo del turismo desde muchos años previos a su función, y ahora pues aquí nos toca compartir este espacio, secretario, así que muchísimas gracias. Gracias. También agradecer a la doctora Nora Leticia Bringas, que es profesora investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias, doctora. También una institución hermana, el Colegio de la Frontera. Recuerdo en mis años previos, cuando yo estaba en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Todas las colaboraciones y ahora también acá en Ciencias Económicas Administrativas que se realizan con este importante centro de investigación del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias por acompañarnos. Y por supuesto a Elvira, que es directora de la Unidad de Información Estadística Económico-Financiera del Instituto de Información, Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Muchas gracias también por toda esta colaboración. Y yo, bueno, por mi parte decirles que, sin duda, uno de los temas prioritarios en esta época de reactivación económica tiene que ver con la recuperación del turismo en Jalisco. Hemos vivido un periodo muy difícil para la
sociedad global a nivel mundial y muy particular también en donde la economía ha tenido un impacto severo. No solamente la pérdida de empleo, sino los riesgos que se corrieron durante el periodo de confinamiento para poder dar viabilidad a atender diversas necesidades por parte de la sociedad y ello nos llamó a cerrar filas. Yo recuerdo bien cómo desde Jalisco, desde los primeros días en los que en el gobierno del estado se instaló esta comisión interinstitucional para la reactivación económica del estado de Jalisco, uno de los primeros puntos que se puso sobre la mesa tenía que ver con generar las condiciones sí, de salud, pero también las condiciones para que en la medida que la pandemia lo permitiera, pues poder dar los pasos sólidos para iniciar el desconfinamiento, el volver a esencial una serie de actividades relacionadas con este sector del turismo y los servicios y con ello generar condiciones para su recuperación económica. Y bueno, no solamente se tomaron las decisiones en la mesa de reactivación económica con liderazgo y con visión. Recuerdo perfectamente bien los planteamientos de mi colega aquí, secretario de Turismo, que se plantea sobre por qué era importante que dentro de la reactivación económica se privilegiara a este sector, sino también las propuestas que se pusieron sobre la mesa, un plan de largo aliento para poderle dar certeza no solo en términos de recuperación económica, sino también en términos de crear condiciones para adecuarnos a esta nueva realidad en donde, por supuesto, las organizaciones están cambiando, no es la excepción en el ámbito económico, de tal manera que, bueno, yo soy testigo del trabajo que ha venido haciendo la Secretaría del Turismo y por ello es que el dialogar con la autoridad estatal y con la comunidad académica se antoja que será un webinar de alto interés. El objetivo de la Universidad de Guadalajara es, por un lado, crear estos espacios para poder retroalimentar cuáles son los retos y expectativas para el desarrollo de nuestra sociedad, en particular el tema que hoy se verá, estrategias para recuperar el turismo, pero también otro de los objetivos es poder sumar, ¿no? Poder acompañar desde la academia, desde la función sustantiva de la educación superior y la investigación en los procesos a quienes tienen la autoridad y, digamos, la conducción de las políticas públicas y también desde el punto de vista empresarial. Si bien no nos acompañan en este panel de manera específica la representación del sector empresarial, creo que es fundamental también estar conscientes que en este proceso, pues finalmente son las empresas las que detonan el desarrollo turístico, tanto el sector hotelero, el sector restaurantero, toda la cadena de valor que se integra a ese sector de turismo, de tal manera que también por ello decirles que un compromiso del CUSEA al momento de estar diseñando, haciendo trabajo de investigación o haciendo la vinculación institucional, tenemos un alto sentido de compromiso con el sector empresarial para generar valor agregado, para generar innovación y creemos que en esta época, ¿no?, en donde difícilmente vamos a poder recuperarnos si lo hacemos de manera lineal, tenemos que trabajar con una visión de innovación, aprovechando los recursos, por ejemplo, de toda esta parte de digitalización en el ámbito del sector turismo y servicios, pues ya estamos viendo también cómo la mayoría de los modelos de negocio están migrando a modelos basados en conocimiento, en tecnologías como el machine learning, la inteligencia artificial, la generación de nuevas plataformas digitales y tal vez uno de los grandes retos tiene que ver con la recuperación de los empleos y la generación de empleos con valor agregado. Por eso yo felicito a la organización de este webinar. Les deseo a la audiencia
que puedan tener en este espacio un espacio informado, un espacio de análisis que finalmente redunde en encontrar esos mecanismos para seguir construyendo una sociedad en donde Jalisco, sin lugar a dudas, pues es una de las entidades federativas de mayor liderazgo económico y por tanto seguirá siendo, a partir del trabajo de todas y todos, una entidad que siga poniendo en alto el compromiso de nuestro país y al servicio de nuestra sociedad. Así que, pues, enhorabuena, mucho éxito en este webinar. Yo me voy a despedir, me voy a salir de la sesión, pero no sin antes quedarme un momento para saludar y desearles que este trabajo sea fructífero. Enhorabuena y muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Gustavo Padilla, rector de CUSEA, y cedemos la palabra a Mireya Pasillas para que coordine este webinar. Adelante, Mireya. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Pues para mí es un honor participar como moderador en este panel de expertos. Y bueno, que como ya lo mencionaron, tiene como objetivo hacer una evaluación de cómo han sido las afectaciones económicas de la pandemia de COVID en el sector turístico y además pues delinear las posibles estrategias para su recuperación. Y bueno, en primer lugar, presentaré la trayectoria de nuestros panelistas y posteriormente la dinámica del panel. Tenemos la presencia, como ya lo mencionaron, del licenciado Germán Rallis Cumplido. Actualmente el licenciado Germán Rallis es el titular de la Secretaría. Alexis. ¿Me escuchan? Sí, perdón. Perdón. Sí, es titular de la Secretaría del Turismo del Estado de Jalisco. Es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico de Estudios Universitarios Campus Puebla. Cuenta con diplomados en Políticas Públicas y en Alta Dirección por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. A lo largo de su trayectoria profesional, ha destacado por sus diversos cargos dentro del sector público y privado. Entre 2009 y 2011 fue presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes La Caniraca en Jalisco. Entre 2012 y 2015 ocupó el cargo de regidor del Ayuntamiento de Tlaquepaque, presidiendo la Comisión de Desarrollo Económico en el mismo. Entre 2015 y 2018 fue diputado federal en el Congreso de la Unión, fungiendo a su vez como secretario de la Comisión de Presupuesto, secretario de la Comisión de Competitividad y secretario de la Comisión Especial para la Industria Automotriz en la Cámara de Diputados. Asimismo, entre 2017 y 2018 fue presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano dentro del órgano legislativo. Bienvenido, licenciado Germán Rallis. Muchas gracias. También tenemos la presencia de la doctora Nora Leticia Bringas Rábago. Ella es licenciada en Turismo por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y doctora en Geografía y Ordenamiento del Territorio con especialidad en Turismo por la Universidad de París en Francia. Desde 1988 se desempeña como investigadora en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Ha coordinado varios proyectos de turismo como para Fonatur, la Secretaría de Turismo de México y de Baja California. En 2012 diseñó y coordinó el Observatorio Turístico de Baja California. De 2015 a 2018 fue presidenta de la Academia Mexicana de Investigación Turística, la MIT, y es directora fundadora de la revista Dimensiones Turísticas. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y participa además en comités científicos y editoriales de la revista Investigaciones Turísticas y el Periplo Sustentable. Tiene diversas publicaciones muy importantes, libros y en revistas indexadas, por ejemplo, la de Región y Sociedad, Economía, Sociedad y Territorio, Frontera Norte, Estudios Fronterizos, entre muchas otras. Aquí tiene una larga lista de revistas en las cuales ha escrito la doctora Bringas. Bienvenida, doctora Bringas. Y por último, contamos con la presencia en el panel del doctor José Luis Santana Medina. Él es licenciado en Turismo, maestro en Finanzas y doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Actualmente es director de la División de Gestión Empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, el CUSEA. Entre 2016 y 2019 fue rector del Centro Universitario de los Valles,
Es profesor investigador, adscrito al Departamento de Turismo, Recreación y Servicios. Es perfil PRODEP y es miembro del Cuerpo Académico Procesos de Desarrollo y Aprovechamiento de los Recursos. Sus líneas de investigación son Nueva Teoría Institucional y Turismo. Bienvenidos a los tres. Bueno, la dinámica del panel es la siguiente. Tenemos dos rondas. En la primera ronda, cada panelista tendrá un máximo de 10 minutos, en donde nos presentarán su análisis sobre el sector turístico de Jalisco. En la segunda ronda, tendremos un tiempo máximo de 5 minutos por panelista para que nos presente sus conclusiones. Y después de esta segunda ronda, abriremos una sección de preguntas y respuestas por parte de las personas que nos siguen en redes sociales. Y bueno, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra primero al licenciado Germán Rallis. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, quisiera saludar a mi amigo Gustavo Padilla, agradecerle mucho la invitación. La universidad siempre ha sido ese vínculo precisamente entre la academia y muchas de las acciones que hacemos desde la perspectiva del gobierno. Nosotros hemos fortalecido algo que creo que es fundamental, la cuádruple hélice en la toma de decisiones, en la construcción precisamente de política pública. Y bueno, la academia es parte fundamental, evidentemente la sociedad, los 3 niveles de gobierno, y bueno, pues estamos trabajando precisamente para fin de que la iniciativa privada, todos acompañados, podamos ir construyendo precisamente esta visión. Yo agradezco y reconozco pues el trabajo que se ha hecho, ya lo ha comentado Gustavo, desde esa aportación que se ha tenido desde la academia. Entramos en una crisis inédita y que nos obligó precisamente a generar las mesas que Gustavo comentaba. Una de ellas, la de reactivación económica, y una de las que son fundamentales, una mesa de salud. Mesas colegiadas que permitieron abrir un diálogo transparente y sobre todo muy frontal, que nos permitiera poner las cosas en perspectiva, en su lugar, pero también que nos permitiera generar o instrumentar política que beneficiara primero en el ámbito de la salud y después en el tema de reactivación económica. Saludar con mucho gusto a la doctora Nora Leticia Bringas. Doctora, pues un gusto no solamente compartir este webinar, sino es un honor poder estar intercambiando ideas que estoy convencido van a alimentar muchos elementos que son fundamentales hoy en la toma de decisiones a partir de la experticia y del conocimiento que usted no solamente ha plasmado en muchos de los artículos y libros que ha escrito, sino que también con toda la experiencia y el conocimiento que tiene. Muchísimas gracias por estar también aquí. Saludar también a José Luis Santana. Doctor, muchísimas gracias. Por ahí hemos tenido el gusto de saludarnos. Agradecido siempre de que el CUSEA sea nuestra casa. Prácticamente hemos generado que el primer observatorio turístico que tiene el estado de Jalisco nazca precisamente del impulso que ha tenido precisamente la Secretaría de Turismo, pero apoyado siempre por la Universidad de Guadalajara, hoy por el CUSEA, y es donde radica prácticamente gran parte de esta dinámica que hoy nos permite tomar decisiones con mucho más claridad. Seguramente va a ser un tema importante escuchar cómo ha funcionado en algunos otros estados y sobre todo cuál es la perspectiva y qué significa hoy bajo esta nueva visión un observatorio turístico. Saludar a la maestra Elvira Mireya Pasillas, muchísimas gracias por moderar este espacio, este webinar, que bueno, que hoy nos obliga y que debo de reconocer son los espacios hoy virtuales en los cuales ya no solo transitamos en el espacio virtual y digital, sino que hoy será seguramente nuestra nueva normalidad, nuestra nueva realidad. No solamente el turismo, sino creo que los hábitos precisamente del ser humano han ido cambiando ante una situación que pues se ha puesto a prueba, no solamente a la industria turística, sino a los sistemas económicos mundiales, y habrá que profundizar diciendo que también a los sistemas de salud. Creo que hoy hay una situación grave que ha golpeado al mundo y que precisamente nos deja claro y nos deja una muestra muy efectiva de lo vulnerables que somos. Economías de primer mundo, economías desarrolladas, han dado cuenta del impacto que han sufrido, obviamente en un tema de salud, en donde esa vulnerabilidad se traduce en millones hoy de muertes que hemos tenido a partir de una pandemia que no veíamos venir, y que también eso impactó como una onda expansiva, pues precisamente a las industrias.
los sistemas económicos se tambalearon y vamos a verlo desde una perspectiva muy clara. La industria turística como parte de ese sistema económico, como parte precisamente de la actividad económica en el mundo, se ve colapsada. Turismo significa flujo de personas, significa precisamente ese gran movimiento de un lugar a otro y que lo describíamos con unas características muy especiales, que es todo aquel que se traslada de un lugar a otro, que va más allá de 70 kilómetros y que puede pernoctar precisamente en otro destino. Esa era la descripción que teníamos dentro de nuestra visión tradicional, dentro de un círculo, si queremos, incluso hasta de confort, y que se fue quebrantando según iba avanzando esta situación tan grave que llegó precisamente casi a un año de esta situación, algo que veíamos venir de una manera lenta, pero no entendíamos bien a qué nos enfrentábamos y que este colapso se fue pues generando de una manera tan grave que hoy estamos prácticamente un año y estamos todavía transitando precisamente por una situación que, si bien hoy se ve una luz al final del túnel, no es más que porque hoy entendemos qué es lo que estamos enfrentando, pero estamos, yo lo comentaba en la mañana, seguimos en una situación de riesgo, seguimos en una situación en donde, si bien ya conocemos protocolos que nos dimos a la tarea en estas mesas que Gustavo comentaba, de implementar como parte de la política pública que hoy creo que llegó para quedarse, temas de sanidad, temas de higiene, para poder hacer frente a una situación que pone en riesgo no solamente nuestra vida, sino la seguridad y la percepción que tenemos de la misma. Evidentemente nos ha puesto en riesgo a todos. Y en esto me lleva a poder reflexionar en qué espacio estamos hoy como industria turística, qué significa el turismo hoy, cómo vamos a repensarnos después de una situación tan grave, el cómo poder desarrollar o instrumentar políticas públicas que nos permitan pues poner al turismo como ese detonante de desarrollo económico. Si bien es cierto en el caso de México que somos una de las industrias más potentes, más dinámicas, generadoras de miles y millones de pesos de recursos, que genera una gran cantidad de empleos, que impacta casi el 9% del Producto Interno Bruto del país, pues evidentemente habrá que sentarnos a hacer una gran reflexión de qué seguirá cuando nos vimos vulnerados, en donde toda la industria, en esa gran cadena de valor, en esas grandes cadenas productivas integradas precisamente a dar servicio a un turista, pues evidentemente se vieron fragmentadas, si no es que muchas de ellas con una afectación gravísima. Aquí hablo desde líneas aéreas con un impacto gravísimo en la propia movilidad, frecuencias de vuelos que tuvieron que ser suspendidos, un riesgo grande, inminente, de quiebra para muchas de estas líneas aéreas, y que también precisamente nos llevó a tener que generar estrategias o buscar el cómo seguir avanzando en el esquema turístico. Restricciones por parte de otros países para poder generar viajes, no únicamente a México, sino con tal de generar una autoprotección. Muchos de los países generaron restricciones como las que hoy estamos viendo en algunos países del mundo, que efectivamente también impactan a la industria turística mexicana, y hablo específicamente de Canadá. Después nos encontramos ante esta mesa, como les comentaba, y nos dimos cuenta que habría que hacerlo juntos, que tendríamos que diseñar ante todo este panorama que se veía negro, que se veía una tormenta que tendríamos que cruzar, pues situaciones en las cuales tendríamos que definir o redefinir, es decir, qué rol tendríamos que jugar, cuando por un lado una de las estrategias fundamentales de las mesas de salud, y no solamente en Jalisco, sino en México y en el mundo, era el aislamiento, era el distanciamiento social, es quédate en tu casa, no generes actividad externa, de ser posible, no salgas. Ese era el gran discurso que se llevaba prácticamente en todos los países, porque dábamos cuenta de que la exponencialidad de contagio era tan alta que en medida en que tuviéramos menos gente en las calles, y esto fue una estrategia que debo reconocer impulsó la Universidad de Guadalajara, es decir, restringimos toda actividad, incluso obviamente las clases presenciales. Esto evidentemente, más allá del impacto que genera, pues incluso social, emocional, pues tuvo su impacto. Lo recibimos en la industria turística, es decir, no salgas y se para prácticamente de un solo golpe nuestra industria.
y es ahí en donde iniciamos todo un proceso de repensar y en su momento de generar decisiones colegiadas, como bien lo comenté al inicio, que nos permitiera definir una mesa de reactivación. Primero teníamos que ver cómo podríamos, cómo sí tener nuestra industria activa en medida de lo posible. Y ahí era un gran dilema. Es decir, por un lado tendríamos que entender que lo que estábamos viviendo pues era precisamente el cómo salvar la vida de las personas y por otro lado el dilema enorme de decir cómo hacerlo, pero también cómo permitir que la economía fluyera. Ahí estuvimos por muchos meses desarrollando esta estrategia y tratando de entender cómo implementar una de ellas, y en esta mesa de reactivación, quiero decirlo como este primer análisis, nos permitió definir rutas y caminos para poder generar a partir de un análisis de la actividad esencial y entendiendo que el turismo generaba elementos esenciales incluso para viajes, la industria de reuniones y muchos segmentos del turismo, no solamente de esparcimiento, nos permitió ir generando una apertura que fue gradual, pero que siempre fue hacia adelante. Creo que hoy, a un año, puedo decirles que hoy estamos situados en una mesa ya de activación, ya no de reactivación. Hoy estamos aceitando una maquinaria que nos ha permitido ir avanzando y ir entendiendo la industria turística desde una perspectiva totalmente diferente y que seguramente nos va a ayudar mucho la experiencia, obviamente, de la academia para poder impulsar estrategias que nos permitan avanzar en esta nueva normalidad. Muchas gracias, Mireya. Sí, muchas gracias, licenciado Rallis. De verdad, el papel que ha jugado el gobierno del Estado de Jalisco ha sido fundamental para esta recuperación y reactivación económica. Muy bien, ahora le cedo la palabra a la doctora Nora Bringas. Adelante, doctora. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Espero que sí se alcance a ver. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, primeramente, pues quiero agradecer realmente la invitación a la Universidad de Guadalajara. Como bien lo señaló el rector, efectivamente tenemos una larga historia de colaboración entre el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad de Guadalajara. Tengo muchísimos colegas que trabajan en la propia universidad, tanto en Guadalajara como en Vallarta, y en otros, Ocotlán y en otros estados, otros municipios de Jalisco. Bueno, primeramente, antes de entrar en materia, yo quiero más o menos ubicar cuál es la situación del turismo, soy académica, pero quiero citar más o menos cuál es la situación en la que nos vemos inmersas hoy día, y a partir, quiero dar un poco de datos de la Organización Mundial del Turismo sobre cómo está la situación del panorama del turismo a nivel mundial. Pero para ello me gustaría empezar por que reflexionemos un poquito en el hecho de que iniciamos con una pandemia de salud que realmente se convirtió en una pandemia económica, ¿sí? Frente a este inevitable hecho es que se tuvieron que tomar acciones, ¿no? Para empezar. Primero, una de ellas fue la suspensión temporal de empresas, que efectivamente dañó mucho al sector turismo. Otro, el programa Quédate en Casa. Otras medidas de control sanitario, como la sana distancia, el uso de cubrebocas y muchas otras medidas que todos nosotros ya conocemos. Y una más que nos afectó a todos los que estamos en el sector académico, porque nos dio más trabajo, al contrario de lo que se piensa, nos dio más trabajo, que son la suspensión de las clases y estar dando clases de manera virtual, ¿no? Que no estábamos preparados, como todos lo sabemos. Bueno, ¿cuáles fueron los efectos inmediatos de esta pandemia? Bueno, primeramente la reducción en el empleo que se vio y lo seguimos sufriendo y validando en el caso de Jalisco. Se han perdido de marzo del año pasado a febrero de este año, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se han perdido aproximadamente 24,000 empleos, solamente en el estado de Jalisco, ¿no? Ha habido una reducción en el consumo por obvias razones, desabasto y encarecimiento de los productos, todo eso también lo hemos sufrido. Y por otro lado, en la población en general, mucha incertidumbre y miedo, ¿no? Que todavía prevalece, aunque en algunos lugares ya se empieza a relajar esta práctica, ¿no? ¿Cuáles son los efectos derivados de estas pandemias? Bueno, la recesión económica que le estamos sufriendo, la inestabilidad social que también la estamos sufriendo, la reducción de contribución fiscal, porque obviamente muchas empresas dejaron de operar y se tuvo que reducir la planta,
y el cierre de algunas empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, y obviamente la reducción en la inversión. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Limitación en el gasto público, endeudamiento y pérdida del patrimonio en la sociedad, disminución de la calidad de vida, incremento en la vulnerabilidad y la desigualdad social, que también lo hemos experimentado y se han experimentado. Yo creo que esta pandemia ha puesto en evidencia y ha acrecentado sobre todo esas desigualdades, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la Organización Mundial del Turismo? ¿Cómo estaba el turismo antes de la pandemia? Primeramente, contábamos con 1.500 millones de turistas internacionales que llegaban a todo el mundo, ¿no? Por 10 años consecutivos hubo un crecimiento en la actividad turística a nivel internacional. Se generaron empleos con una alta proporción de la participación de las mujeres en la fuerza laboral es muy, muy grande en el turismo. Yo creo que es de las actividades que mayormente emplea a mujeres, aunque el otro tema es la desigualdad, que ahorita no quiero mencionarlo, pero lo voy a abordar más adelante. Esta actividad genera 1.700 billones de dólares estadounidenses, sí, es el tercer sector más importante en términos de exportaciones y el 50% del total de las exportaciones para muchos países en desarrollo. Eso es lo que representa el turismo. El crecimiento más rápido del turismo es más rápido que el de la economía mundial. El turismo es un sector clave para muchas economías avanzadas y otras emergentes, como ya lo sabemos. ¿Qué es lo importante señalar aquí? Que ha habido otras crisis, ha habido otras pandemias previas al COVID-19, sin embargo, ninguna había sido tan fuerte, tan devastadora como esta. La que tuvimos anterior, que fue la del SARS, apenas tuvo un impacto en el términos de se perdieron 2 millones de visitantes, dejaron de viajar, que representó 0.4%. En realidad no fue tanto, no se notó tanto. La siguiente fue la crisis que se generó en el 2008-2009, la crisis económica mundial, que trajo como consecuencia esta burbuja inmobiliaria y que también ahí hubo una pérdida, una disminución de 37 millones que representó el 4%. Pero la crisis que estamos experimentando desde el año pasado ha significado una pérdida para el sector turístico entre 70 y 75% a nivel mundial. O sea, estamos hablando de cantidades, de volúmenes realmente muy, muy significativos. Miren, gran parte de los expertos del sector turismo a nivel internacional prevén que el turismo internacional empiece realmente a regenerarse o a recuperarse a partir del 2023. ¿Sí? Apenas estamos queriendo salir de esta pandemia, pero yo creo que todos le estamos apostando a las vacunas. Sin embargo, ya veremos si realmente las vacunas van a ser la panacea o la luz al final del túnel que todos quisiéramos que fueran, ¿no? Entonces, en términos de llegadas de turista a nivel mundial se han perdido el 74%, lo que significa una pérdida de 1.000 millones, ¿sí? En términos de divisas. Y también hemos perdido, en términos de las exportaciones, 1.3 millones de dólares estadounidenses, y esto significa la pérdida de ingresos 11 veces más grande que todas las pérdidas que habíamos sufrido antes. La Organización Mundial de Turismo, cuando inició la pandemia en el mayo del año pasado, estableció 3 escenarios posibles de lo que podía pasar a nivel mundial con el turismo. El escenario más catastrófico, que es el tercer escenario, 3, decían que el primer escenario era que las cosas se iban a recuperar y si se recuperaban íbamos a perder el 58% de las visitas. Un segundo escenario decía que se iban a perder el 70% y el tercer escenario, que era el que se veía más lejano, más inviable, decían que íbamos a perder el 78% de los visitantes. Pues nos quedamos justamente con el tercer escenario, porque en términos reales, hasta enero de este año se han perdido el 74% de las llegadas de turistas en todo el mundo. Entonces, aquí están señalándose las gráficas. Me voy a ir rápido porque no tengo mucho tiempo y prefiero dejarlo para la discusión esto. Entonces, ¿qué es lo que señala la Organización Mundial del Turismo en términos de... Dicen que estamos regresando a los niveles de hace 30 años. Sí, hemos perdido entre 70 y 75% de las llegadas de turistas, que estamos al mismo nivel que lo que estábamos en 1990. El turismo internacional ha regresado a ese nivel. Ha habido pérdidas de llegadas de turistas internacionales por más de 1.000 millones
de personas, pérdidas internacionales de ingresos de 1.1 billones de dólares, pérdida estimada del PIB global de 2 billones de dólares, y lo más aterrador es que hemos perdido entre 100 y 120 millones de empleos directos, solamente directos en el sector. ¿Qué pasa con el turismo? ¿Cuáles son entonces las principales restricciones de viaje señaladas por los expertos de la OMT? Las restricciones del viaje, la lentitud en la contención del virus, nos tardamos mucho en reaccionar, la poca confianza del consumidor, el consumidor tiene miedo, las condiciones económicas obviamente se han agudizado, la falta de una respuesta coordinada también entre países, hay que decirlo, y la lentitud en la reanudación de los vuelos, entre otros muchos factores, ¿sí? A partir de estos escenarios, a mí sí me gustaría preguntarme y me planteo como cuestionamiento que tenemos la oportunidad, estamos frente a dos modelos, digo yo todavía. Uno es de regresar al mismo modelo que teníamos antes del COVID-19 hasta marzo del año pasado, o tenemos la oportunidad de aprovechar esta coyuntura y hacer cambios estructurales en el sector turismo. Y en este sentido, cuando hablo de cambios estructurales, como se lo están planteando en muchos países ya del mundo, es pensar en un turismo más responsable. Y cuando hablamos de un turismo responsable, estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de aprovechar esta coyuntura para replantearnos una visión de largo plazo del turismo, ya no una visión inmediatista, cortoplacista, que obedece más a periodos de la administración pública, sino plantearnos proyectos de gran envergadura y de largo plazo, ¿no? En este caso, debemos empezar a cambiar nuestra visión del turismo y verlo como un impulsor del desarrollo socioeconómico y ambiental. Obviamente, cuando hablo de socioeconómico, también estoy incluyendo lo cultural, y pensar más que nada en el bienestar de las personas en términos sociales, culturales, económicos y también, obviamente, de salud, porque toda esta pandemia puso en evidencia, sobre todo en los países subdesarrollados como el nuestro, todas las carencias que tenemos en el sector salud, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que plantearnos o repensar la cuestión del consumo local y de cercanía. Y obviamente esto va de la mano con el empleo local. Una de las cosas que se están promoviendo a nivel mundial tiene que ver con que hagamos un consumo en nuestros alrededores, de nuestras cercanías, de no más que los productos que vamos a consumir no viajen más de 2 horas, por ejemplo, por carretera. Eso sería lo ideal. Y de hecho, sí me van a decir que no se puede en términos de la gastronomía. Yo creo que Baja California está siendo ejemplo a nivel nacional de lo que está pasando en términos gastronómicos, y parte del éxito de la gastronomía es que los chefs solamente están usando productos locales, ¿sí? La mayor parte de los productos que se usan en la gastronomía no viajan más de 2 horas por carretera, y se busca que la mayor parte de los productos sean locales, porque sí, apoyamos las economías locales y garantizamos también que la gente de aquí tenga empleo, ¿no? Y obviamente lo que queremos es buscar mejorar los indicadores sociales y ambientales, pensar en ello y no solamente en lo económico. También tenemos que pensar en prácticas responsables, tanto del turista como de las empresas, como del gobierno, y también, ¿por qué no? Tenemos que decirlo, de las comunidades locales, ¿sí? Porque a veces a veces, en lugar de ayudarnos, a veces nos hacen también como visitantes que pues no obedezcamos ese tipo de prácticas, ¿no? Por otro lado, tenemos que pensar también en condiciones laborales dignas y de igualdad. Esta pandemia, lo que vino, sobre todo en el sector turismo, vino a exacerbar las diferencias tan grandes que hay entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres, ¿sí? Eso ya está documentado, no es algo que se me ocurrió. Buscamos que las condiciones laborales sean justas en muchos lugares, en España, en México, en el mismo Quintana Roo. Se les despidió a muchos trabajadores y al principio fueron apoyados por parte del gobierno, pero el apoyo que era para los trabajadores se convirtió en apoyo para muchas empresas. Entonces, tenemos que pensar en eso cuando hablamos de estos cambios, o cuando nos están invitando a que reflexionemos y repensemos cómo va a ser el turismo después de que pase el que espero que sea pronto, el COVID-19, ¿no? Tenemos que pensar en un turismo inclusivo. Hay más sectores de la sociedad que antes estaban ocultos, no eran visibles y que no tenían acceso a hacer turismo, como el turismo de discapacitados, que también en Quintana Roo es uno de los estados que más ha promovido este tipo de turismo y ha tenido bastante éxito.
Otro de los ejes que me parece que es fundamental y que también dejó en evidencia esta pandemia es la necesaria necesidad de cuidar el medio ambiente, ¿sí? Cuando hablamos de medio ambiente estamos pensando en la protección no solamente de los recursos naturales y la biodiversidad, también tenemos que tener presente el cambio climático. ¿Por qué? Porque el turismo es de los sectores, sobre todo el turismo que viaja por vía aérea, es el que contribuye más a las emisiones de efectos gases invernadero y por tanto al calentamiento global y por tanto al cambio climático. Entonces, el turismo es víctima, pero también es responsable del cambio climático. Entonces, también tenemos que pensar en todas estas cuestiones al momento de planear ese cambio de la actividad turística, ¿no? Obviamente tenemos que pensar en una educación ambiental y aquí yo me atrevo a decir que la educación no solamente debe ser para nosotros que estamos aquí, sino que también se debe fortalecer una educación ambiental y cultural, yo diría, para el turista, porque el turista lo dejamos, por lo menos en México y en muchos países en vías de desarrollo o subdesarrollados, dejamos que el turista haga lo que quiera y viene a dañar y no recibe ningún llamamiento, ninguna atención, puede ser cosas que en sus países de origen no hace. Sí, entonces también yo creo que es importante tener en cuenta esta cuestión ética por parte del turismo y que yo creo que sí hay que pensar también en educar al turista, ¿sí? Y obviamente, ¿perdón? Perdón, es que ya se nos acabó el tiempo. Ya déjame terminar nada más esto. Me quedo lo que es la protección y salvaguarda de la cultura local, que es muy importante, y promover esos espacios de integración entre la población local y el turista para evitar toda esta cuestión de rechazo al turismo, sobre todo, y pensar en una gobernanza turística donde no solamente sea el gobierno, sino también la población local, junto con las empresas y todos, quienes participemos en esta colaboración para la toma de decisiones en lo que queremos hacer con nuestro territorio. Y aquí la dejo. Gracias. Gracias, doctora, muy amable. De verdad que nos muestra con datos duros lo catastrófico que fue para el sector turístico esta pandemia. Y bueno, pues ahora le damos la palabra al doctor Santana. Adelante, doctor. Gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bien, la narrativa sobre la reactivación del turismo no es un discurso terminado. Me parece que hay nuevos elementos que se van generando día con día. Algunas son derivadas de un conocimiento mejor del virus, otras hablan de propuestas de cómo conciliar el esparcimiento con seguridad. La certeza que tenemos es el cambio constante y que el futuro se está modificando todos los días. De ahí la importancia de estar al día en todos los temas. Quisiera iniciar con una premisa. En términos de salud, todos somos posibles portadores del virus. Por lo tanto, todos somos potencialmente un peligro en los territorios turísticos. Por lo tanto, los territorios y sus agentes locales pues están preparándose, se están defendiendo frente a esta situación. Los destinos se están modificando para atenuar estos riesgos. La implementación de estos nuevos elementos están alterando los imaginarios de los destinos turísticos, así como el propio desarrollo de la actividad turística. Cambia nuestra relación con el espacio público, cambia nuestra relación con las personas, con nosotros. Cambia también la presencia con los extraños. La presencia de un extraño se convierte en un temor de contagio. Se advierten, por otra parte, también nuevas motivaciones para el desplazamiento. Se busca ahora seguridad, certidumbre, confianza. Por ejemplo, ahora se privilegia más los espacios al campo, al aire libre, la playa, los espacios abiertos en lugar de espacios cerrados en las zonas urbanas. También se privilegia lugares cercanos y los destinos, a diferencia de destinos lejanos. Todo esto es muy importante conocer para poder definir políticas públicas y que las empresas tengan un mejor criterio de toma de decisiones. También se empiezan a incorporar las segundas residencias como lugares de hospedaje. Aparecen certificaciones libres de coronavirus. Algo que es muy importante y que afecta a todos es que tanto las empresas como los gobiernos aumentaron mucho sus costos. El control sanitario enfrentó nuevos escenarios que estamos en un escenario de altos costos y baja demanda. Entonces el reto es mayúsculo. Por ello la vinculación demanda que los agentes sociales trabajen más en equipo. Eso va a ser fundamental. También los nuevos liderazgos tienen nuevos retos.
En la adversidad es cuando se ponen a prueba los líderes tradicionales y también aparecen nuevos liderazgos. Ahora los líderes tienen que escuchar rápido, saber escuchar lo que no te dicen. En este nuevo concepto de comunicación, comunicar mejor es escuchar más. Por eso es muy importante esta parte de cómo conciliar salud y economía. Se revalidan las acciones teniendo como mirada la vida. Saber inspirar a los demás, innovar, el diálogo, el emprendimiento son aspectos fundamentales que todos debemos estar ahí participando y colaborando en ello. Las crisis permiten la aparición de nuevos arreglos institucionales, nuevos acuerdos. ¿Qué vamos a hacer? El secretario nos decía, mesas y mesas de diálogo y discusión y tomar acuerdos. Tenemos una gran necesidad de reactivación de la economía. Y los agentes sociales tenemos que tener nuevos acuerdos. Muchos ya están en proceso, muchos van a ser nuevos, que tenemos que estar tomándolo lo que aparezca nuevo, tenemos que llevarlo a la mesa todos los días para tomar nuevos acuerdos. Es decir, cada cadena de valor es muy importante. Entonces el diálogo y los acuerdos me parece que se convierten en un valor, sin la cual no es posible salir de la crisis, ¿no? Como una afirmación contundente. Por eso las sociedades que desarrollen mejor sus mecanismos de comunicación entre los agentes locales tendrán más herramientas para enfrentar la nueva realidad. El capital social se convierte en la estrategia básica de la reactivación económica. Hay muchos temas en las mesas. Muchos ya los hemos tocado en las mesas, otros están apareciendo. Requisitos de viajes, políticas públicas en contexto de gestión de crisis, definir recursos digitales muy eficientes, la responsabilidad social que garantice experiencia sin riesgos en términos de salud y seguridad. La experiencia basada en la certidumbre. Los nuevos productos se diseñan y se promueven de manera exponencial y personalizada. Eso nos permite la inteligencia artificial. Todo es como a la medida. Con el apoyo de la inteligencia artificial se tiene acceso a datos únicos y personalizados. Estamos discutiendo cómo arribar más rápidamente a destinos smart. Muchos destinos en el mundo han llegado a la conclusión de que las empresas tradicionales están perdiendo terreno o algunas han cerrado, como es el caso de las agencias de viajes tradicionales. El 60% de las agencias tradicionales en América Latina han desaparecido. Entonces existe una hiperconciencia social y esta hiperconciencia social que vivimos sin duda beneficia a los destinos inteligentes, ya que sus modelos de gestión están basados en análisis de datos, grandes cantidades de datos, open data, diseño de escenarios digitales, uso de sensores y aplicaciones móviles para monitorear la calidad del servicio y la seguridad de los visitantes. Los observatorios turísticos necesitan herramientas más eficientes. Cuando la realidad se transforma tan rápido como en estos tiempos, las herramientas tecnológicas basadas en ciencia de datos son fundamentales para dar respuesta inmediata a los escenarios adversos. De la misma manera se está revisando este nuevo concepto de responsabilidad social en entornos digitales. La regulación de los algoritmos de aprendizaje para que integren elementos socialmente útiles que protejan el patrimonio de las empresas y de los consumidores. La sociedad y los visitantes necesitan certidumbre en la protección de la salud y del medio ambiente. La prioridad es ahora la gestión de la calidad de vida en términos de salud, de bienestar, de seguridad y de satisfacción laboral. Por ejemplo, en Europa se prueba la eficiencia del turismo burbuja. Lograr movilizar a las personas sin tener riesgos de rebrote. Algunos países han adelantado una posible solución. Crear burbujas turísticas que permitan a los viajeros moverse solamente entre los países cercanos para garantizar una experiencia sin riesgos. Australia, Dinamarca, Grecia, Israel, Nueva Zelanda, República Checa ya están trabajando en la posibilidad de dejar que sus ciudadanos puedan vacacionar en estos países. Eslovaquia, República Checa, Hungría y Croacia están poniendo a intentar algo similar, de acuerdo a la información del mundo. Desde mi punto de vista, para finalizar, me parece que la Organización Mundial del Turismo debe promover un programa de sanidad internacional del turismo que promueva una nueva racionalidad de toma de decisiones, tanto para empresas como de los turistas. La responsabilidad es de todos. No existen recetas únicas. Cada destino tiene que tomar sus propias decisiones.
Las universidades, por nuestra parte, podemos opinar desde la teoría del turismo, a partir del desarrollo de los destinos, del análisis de los escenarios, etcétera. Los empresarios, desde la experiencia y desde su puesta en marcha de nuevas alternativas. Desde la política pública, comprendiendo el nivel simbólico que cada agente social tiene sobre el territorio y el papel que juegan sobre el destino, sobre las acciones de los demás. Reactivar la actividad con una visión transversal, donde las secretarías involucradas estén en constante diálogo y colaboración. Quintana Roo, por ejemplo, acaba de dar a conocer algunos programas que incluyen, por ejemplo, un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, 50,000 jóvenes aprendices que se incorporan a las empresas del sector, 14,000 becas que están apoyando directamente a las empresas para su reactivación económica. Los turistas también pueden aportar desde sus preocupaciones, sus intereses y de sus expectativas. Quisiera terminar mi intervención diciendo que debemos tener confianza en el futuro de la actividad turística. Esta gran pausa que tuvimos ha generado un mayor deseo de moverse, de salir, de viajar, de hacer turismo. Es importante recordar que el turismo vive de la felicidad y del optimismo. Por ello, seamos optimistas. Gracias. Gracias, doctor Santana. De verdad que esta pandemia nos ha dado lecciones muy duras de que nos tenemos que adaptar. Si no, pues también no morimos económicamente también. Bueno, pasamos a la segunda ronda. Esta ronda tendrán 5 minutos cada uno de nuestros ponentes y después pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Licenciado Germán Rallis, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que tenemos coincidencias desde la visión global. Primero, del impacto que hemos tenido como pandemia. Segundo, del impacto también que ha tenido la industria en lo interno. Efectivamente, hoy se requieren estructurar nuevas estrategias y sobre todo renovar nuestra visión, como bien lo acaba de decir el doctor. Creo que hoy tenemos más información, hoy hemos entendido que hay que construir un nuevo perfil del turista. ¿Qué quiere aquel que quiere viajar? Bien se dice hoy que la gente está buscando nuevos destinos, se están renaciendo algunos, están buscando experiencias, se está fortaleciendo el turismo de proximidad, de cercanía, aquel llamado turismo carretero, es decir, agarro mi vehículo, subo a mi familia con la confianza, saber que vamos juntos y nos vamos a un lugar al campo. Que nosotros en Jalisco se ha multiplicado el turismo que tenemos en los pueblos mágicos, que tiene que ver con la montaña, que tiene que ver con los espacios abiertos, y es porque la gente siente seguridad. Un destino que no pueda vender seguridad seguramente no va a poder subsistir. Hoy la gente está desconfiada, hoy vivimos todavía con el temor de la pandemia. Y me lleva a entender que hoy hay que identificar el nuevo ADN del turista, es decir, qué quiere, qué siente, qué piensa, a dónde quiere ir. Y hay que escuchar, bien lo acaba de decir el doctor. Hoy la escucha social es fundamental para tomar decisiones. Saber qué están googleando, saber qué están tecleando, saber qué destino les gustan, identificar con la información digital precisamente la toma de decisiones que nos lleven precisamente a generar ese nuevo perfil. Buscar estrategias. Una vez hablando de turismo de proximidad, en el caso de Jalisco hemos buscado hacer un pacto por el turismo que logramos hacerlo con Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, que nos permitió entender que esa iba a ser la tendencia, no más allá de 2-3 horas conduciendo en tu vehículo. Y pongo un ejemplo muy claro: si tú vas a León, Guanajuato, de Guadalajara, haces 2 horas, pero la intención es que hagas 2 días. Y para que hagas 2 días, yo te voy a decir qué experiencias y qué contenido maravilloso puedes encontrar en lugares que están tan cercanos a tu lugar de origen que tal vez ni siquiera sabías que los tenías. Esas estrategias nos han ido funcionando porque alcanzamos a detectar qué era lo que la gente quería entender. Estamos invirtiendo de manera importante, y quiero ponerlo sobre la mesa, también en los destinos incluyentes. Huastecomates, una playa de Costa Alegre que es la primera playa incluyente en el país, que cuentan con todos los elementos, y no únicamente tecnológicos o de equipamiento que puedan tener, sino porque las propias características de la playa permite precisamente generar, primero por la profundidad, por el oleaje, por las corrientes, seguridad para la persona que tiene discapacidad.
aparte de contar con un equipamiento muy importante. Creo que es un segmento que crecerá en el futuro porque adicionalmente de que también genera recursos muy importantes, es uno de los que están más olvidados, igual que la famosa economía plateada, la tercera edad. Las personas de la tercera edad asumimos por naturaleza que no tienen recursos y que tampoco pueden salir. Y es lo contrario, es gente que posiblemente tenga más tiempo y también tenga recursos porque hay muchos retirados, pensionados o muchos que sus familias son migrantes y que sin ningún problema pueden mandarle 100 o 100, $300 para poder conocer destinos cercanos a sus lugares. Y también ahí Jalisco tiene un liderazgo importante en el turismo religioso que es fundamental para ese segmento. Pero adicionalmente creo que el concepto que aquí se ha marcado por la doctora, por Nora y por José Luis, es el turismo inteligente, es aquel turismo responsable, que es inteligente no únicamente en el uso de la tecnología para fortalecer y desarrollar destinos, es aquel que abraza a las comunidades, que se adapta a sus culturas, que entiende que las cadenas de valor, que las cadenas productivas tendrán que ser insertando a su propia gente y dándoles valor, integrándolos a la actividad turística, de manera que podamos poner en un gran aparador los atractivos, pero siempre y cuando involucremos a su propia comunidad, que no seamos depredadores precisamente de los espacios y que busquemos que esta nueva visión del turismo logre entender que tenemos que involucrar sí la tecnología, pero también tenemos que privilegiar precisamente la adaptación. Y uno de ellos me lleva a un tema que decía la doctora Nora Bringas, que era precisamente qué tenemos que hacer para adaptarnos. El cambio climático ya llegó, no es que vaya a venir. Lo que tenemos que hacer, y estamos nosotros en un programa en un destino tan importante como es Puerto Vallarta, implementando acciones que tienen que ver en cómo nos adaptamos al cambio climático en los destinos turísticos, porque mucha gente habla del cambio climático como que algo va a venir a futuro y que nos tenemos que preparar. No, es cómo nos adaptamos a lo que ya está sucediendo hoy en día, y para el turismo debe de ser sí o sí una estrategia de supervivencia. Y esto pues nos lleva a buscar primero capacitar, certificar, y que, como bien se dice aquí, como organismos, unos de la sociedad civil, otros de la academia y desde la visión de los gobiernos de todos los niveles, generar estrategias colegiadas. Aquí vamos juntos todos, porque la industria turística no la hace el gobierno, no la hace el destino por sí solo, la hace la iniciativa, sí, invirtiendo su patrimonio, pero acompañado de estrategias, como bien se dijo aquí en la presentación, de gobernanza turística. Es decir, ¿qué tenemos que hacer juntos para poder definir los roles que nos corresponda, pero también las responsabilidades compartidas que tenemos que enfrentar, la social y evidentemente de ahí emanarán muchas más. Creo que hoy es el momento de actuar juntos. Evidentemente estamos ante una situación de gravedad que nos obliga a entender que nuestras respuestas tendrán que ser diferentes, y creo que vamos en ruta precisamente para entender que fortalecer todo ese tipo de acciones es reactivar la industria turística en México. Muchas gracias, licenciado Ralis. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Nora Bringas. Adelante, doctora. Gracias, muy amable. Mira, a mí hay muchas cosas que me gustaría decir en 5 minutos, pero yo creo que de las cosas que me parece que estamos en una coyuntura que tenemos que aprovechar, porque tenemos que transitar hacia modelos de toma de decisiones que sean más intensivos en el uso de conocimiento. Yo creo que aquí se ha dicho mucho eso, tanto el secretario de Turismo como José Luis han mencionado mucho esa parte, que es importante y fundamental hoy por hoy apoyarse en la academia. Y simplemente como ejemplo, nada más, del año pasado para acá, salieron muchísimas publicaciones de la academia. De hecho, la revista Dimensiones Turísticas de la MIT publicó un número especial sobre turismo y el COVID, que yo les recomiendo que si pueden revisarlo, hagan, porque se hacen muchísimas recomendaciones sobre qué podemos hacer, ¿no? para la recomposición del sector. De hecho, hay 2 trabajos que fueron hechos por gente de Jalisco, por colegas de Jalisco, así es que los invitamos a que los lean y que aprovechemos la experiencia, el trabajo que ya hicieron esta gente, para poder, como gobierno también y como académicos que somos, pues poder enriquecer nuestro trabajo. Yo creo que me parece fundamental es eso, contar con información actualizada. Quienes estamos en la academia sabemos
que nos cuesta acceder a la información que se genera por parte del gobierno o que debería generarse por parte del gobierno, y esta debería de estar no solamente actualizada, sino también contextualizada para cada destino. La verdad, últimamente se existe información sobre los pueblos mágicos, pero parece que todos los demás que no somos pueblos mágicos no tenemos derecho para generar información estadística sobre nuestros destinos, ¿no? Me parece que eso que es muy importante recuperarlo y generar esta información estadística con un rigor metodológico, ¿sí? Que sea la información confiable y que sea actual, sobre todo para que apoye la toma de decisiones. A nosotros los académicos nos interesa no solamente hacer investigación por hacerla, sino que nos interesa que la investigación que nosotros hacemos realmente sea utilizada por las empresas y por el gobierno para la toma de decisiones. Y yo creo que aquí hago un paréntesis para comentar que me parece importantísimo que los observatorios turísticos generen esta información que es fundamental, ¿sí? Para analizar todos los destinos turísticos, ¿no? Entonces necesitamos analizar con detenimiento todos estos lugares, necesitamos proponer medidas ad hoc para cada uno de los destinos, no copiar todo lo que se hace en España o todo lo que se hace en otro país, sino atender y focalizarnos sobre todo en las necesidades reales de los destinos que tenemos en México, porque por más que sean pueblos mágicos, cada uno de los pueblos mágicos tiene necesidades diferentes, tanto de información como de apoyo por parte del gobierno, ¿no? Se requiere obviamente que apoyo gubernamental, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que fueron las más dañadas, y reforzar el uso de las TICs, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, para que el turista se sienta más seguro del lugar y para generar confianza también en el turista. Yo creo que hoy por hoy lo más importante es generar información, tenemos que transitar justamente hacia el uso de esas tecnologías de información, que yo sé que, por ejemplo, en Jalisco tienen Tequila con toda esta visión ya muy de ciudad inteligente, ¿no? Pero no solamente lo inteligente, no solamente radica en la tecnología, sino en que pensar en ese modelo de desarrollo turístico que queremos promover. Y yo creo, para allá me voy, yo creo que ya hoy por hoy tenemos también que dar un paso más allá. Los observatorios son sumamente importantes, pero yo creo que también tenemos que transitar para crear laboratorios de innovación asistida. Sí, aquí es importante esto y se requiere sobre todo de la intervención de los gobiernos estatales, pero que trabajen con estrecha colaboración con cada destino turístico para que brinden asistencia, ¿sí? al lugar, al destino, y que se apoyen sobre todo en la academia. Yo creo que sobre este tema me parece muy importante. Ya en España están funcionando varios de estos laboratorios que me parece importante mencionar. Y ya les había dicho anteriormente, me parece fundamental que empecemos a corresponsabilizarnos de la actividad turística y que promovamos justamente esa gobernanza, ¿no? Se requiere de un nuevo capital humano que sepa manejar riesgos, situaciones de crisis y el uso de la tecnología, porque todos nos agarró mal parados esta pandemia, tanto el sector gubernamental, pero también yo creo que el empresarial, ¿no? Necesitamos pensar que ya esto a lo mejor no es la única pandemia que va a haber, y que tenemos que hacer frente y tenemos que adelantarnos a lo que viene, ¿no? Tenemos que promover un turismo de cercanía, como ya hemos dicho, que sepa un turismo de cercanía que implique menos uso de transporte aéreo, aunque a veces nos cuesta trabajo pensar en que cómo no vamos a ir a Europa, cómo no vamos a viajar. Pero yo creo que ahorita como está la situación, tenemos que pensar más en hacer viajes cortos, hacer viajes y promover sobre todo nuestros estados y los estados aledaños, ¿no? Como bien se mencionó, yo creo que eso ha sido una característica del sector turismo a nivel mundial. Los viajes son regionales, los viajes se mueven en una distancia de 3 horas en carro, en automóvil, y también esa es la distancia que más o menos recorremos en los viajes internacionales, ¿sí? Entonces se quiere promover también eso y pensar sobre todo en el cambio climático, como bien decía el secretario de Turismo, ya ha llegado el cambio climático, ya aquí está y tenemos que hacer algo para que se minimicen esos costos, ¿no? Necesitamos también transitar hacia un modelo de empleo digno, ¿sí? Que no promueva la precarización de los trabajadores, es decir, que se adopten todos los principios de trabajo decente formulados por la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Sobre todo para cuando estamos hablando de empleo informal, que en el sector turístico hay muchísimo empleo informal. Poner atención en las desigualdades regionales, que también ya nos dimos cuenta que eso ha venido a agudizarse con la pandemia.
y tenemos que hacer algo en consecuencia. Promover un código de ética para los turísticos, y yo creo que en general para todo el sector, no nos hace daño. Y bueno, pensar en un cuidado y respeto por la biodiversidad natural y la diversidad cultural, que a veces se nos olvida que también es importante cuidar nuestro patrimonio cultural, no solamente el tangible, no solamente el físico. Yo creo que sobre todo tenemos que pensar en cuidar todo nuestro patrimonio intangible, todos esos saberes de la población local que a veces nos pasan desapercibidos y que no le damos ese valor que tiene, ni siquiera a veces la misma población. Pero sobre todo hay que pensar en que el turista tiene que educarse para ver con nuevos ojos esta realidad y estos lugares que está visitando y poner en valor toda esta riqueza cultural que tienen estas comunidades que visitamos, ¿no? Aquí la dejo para dar chance a las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Guadalajara ha sido siempre tradicionalmente un centro de servicios comerciales en el occidente del país y va a seguir siendo. Entonces, yo pienso que hay que poner en valor esa experiencia de la relación empresa-gobierno, todo lo que se ha adquirido ahí, y poder transitar a esta nueva cultura empresarial. Sí las ayudas, sí los préstamos, sí la promoción del fideicomiso y del gobierno y demás, pero también incorporar nuevos elementos a la cultura empresarial. Una cultura empresarial con más certeza de datos, con más responsabilidad y no dejar, yo sé que en Jalisco hay muchas empresas tradicionales, familiares y demás, que se le apuesta mucho a la parte de cómo la veo, a la parte de tantear, pero yo creo que necesitamos datos duros. Yo creo que es el momento de tener esta manera de poder instalar, implementar un sistema de cultura empresarial mucho más completa, más responsable, con más datos, tomar decisiones más rápido, porque la verdad es que no tenemos otra alternativa. Necesitamos eso, ¿no? Y a mí, como universidad, me da mucho gusto porque siempre hemos participado. Actualmente el secretario sabe que vamos a aprobar en el Congreso la gastronomía como patrimonio cultural próximamente, donde ahí trabajamos también nosotros, la universidad, y en el observatorio también estamos aportando y participando. Y la otra parte es medio ambiente. No solo es como cuidar el río, el manglar, porque las aves, no, es mucho más allá. Ya está bien documentado que el coronavirus está presente de manera permanente entre la parte de los murciélagos y del bisonte. Han vivido en armonía ellos, pero cuando se saca de su hábitat, cuando los mueves, cuando los quitas de su lugar, en Asia ya se estudió este fenómeno de cómo cambiaron la parte del hábitat de los murciélagos y empezó entonces a los coronavirus a irse a otras especies y a otras. Entonces, es un asunto de vida, pues. No solo asunto de cuidar un río, de que las especies están en peligro de extinción, hay que cuidarlas porque de ahí depende nuestra vida. Y yo creo que es importante también que cada empresa tenga presente esta parte muy importante y el gobierno con políticas públicas del medio ambiente, como algo que debe estar en la cadena de valor con todo, ¿no? Y esta inercia que ahora tenemos de entre todos nos cuidamos, pues entre todos vamos a colaborar para salir de esta crisis, ¿no? Entonces yo creo que esta parte es importante. Yo tengo confianza en que lo que estamos haciendo en Jalisco vamos a hacerlo muy bien. Si me permito, si gustan hacer una pregunta, que es, digamos, han coincidido en que el turismo de proximidad, responsable, fortalecido en el capital social, con desarrollo local, es la salida, pero ¿qué va a pasar con el turismo internacional? ¿Cómo nos vamos a preparar en Jalisco para un eventual regreso del turismo internacional, si me permiten? Si el secretario quiere tomar la palabra y después, sí, adelante. Gracias. Sí, de manera muy breve. Mira, yo creo que el turismo internacional nunca va a dejar de existir. Somos ya países integrados en el mundo prácticamente, si me permiten, globalizado. Pues difícilmente vamos a dejar de tener la visita de estos miles y miles
o millones de turistas que en el caso de Jalisco recibimos. Tenemos diferentes segmentos, bien lo acaba de comentar José Luis. Tenemos segmentos de la industria de reuniones, que es una de las fortalezas que tiene Jalisco y que da vida precisamente a Expo Guadalajara como ese gran epicentro. Creo que hoy se irá reconstruyendo en base a confianza, evidentemente lo dijo también la doctora Nora, esa visión que tenemos de que posiblemente el programa de vacunación sea la panacea o tendrá que ser uno de los elementos que debamos de tener para mandar ese mensaje de seguridad o de bioseguridad, seguramente va a existir. Yo creo que en algún momento incluso existirá o se propondrá ya en algunos países tener tu propio pasaporte que involucre tu propia vacunación, en donde garantices que el ingreso que tienes a un país o a otro tenga que tener esos elementos. Ya está viviendo hoy con el turismo que viene de los Estados Unidos, en su momento de regreso debe de garantizar con una prueba precisamente que está libre del virus. Entonces, yo creo que lo vamos a ir reconstruyendo, pero también es una obligación, y creo que con eso termino, debe de ser esa responsabilidad social y esa nueva cultura empresarial turística. Debemos de entender bajo estas situaciones que estamos viviendo que efectivamente o cambiamos y rompemos ese paradigma del turismo tradicional y nos reconstruimos precisamente como destinos responsables, como destinos inteligentes y sobre todo también como destinos socialmente responsables. Creo que es uno de los temas fundamentales y seguramente estaremos caminando hacia ese lugar. Sí, muchas gracias, licenciado Rallis. Bueno, la doctora Bringas mencionó algo muy importante. Bueno, voy a hacer una pregunta en lo que nos llegan más preguntas de redes. Ella mencionaba algo importantísimo, bueno, varias cosas importantes, pero una que me llamó la atención es el observatorio turístico. No sé si en lo que me salí hablaron ya de ese tema, pero sí nos gustaría saber el camino que está siguiendo el Estado de Jalisco en la instalación de este observatorio turístico y, bueno, y cómo va a ayudar a la toma de decisiones, porque también lo decía la doctora Nora Bringas, o sea, no solamente contar con datos, sino hay que usarlos para tomar políticas públicas y hacer todo lo necesario para que el sector turismo se recupere. Entonces, a ver, una pregunta. Gracias. Para mí, perdón. Sí. Bueno, mira, creo que el observatorio es fundamental, dejando aquel formato anticuado precisamente de tener datos que venían de una manera retrasada, que no se apegaban precisamente a esta realidad, pues de nada nos servía, porque nos servía tal vez de base metodológica para poder hacer algunas políticas, pero hoy creo que contamos con muchos más instrumentos, más elementos, pero también con muchos más jugadores. Creo que aquí lo importante es quiénes participamos y qué aportamos los que participamos. Y hoy nos damos cuenta, primero, obviamente, que la academia tiene el conocimiento, sabe cómo hacerlo. Técnicamente es un elemento fundamental, pero también tenemos jugadores que hemos involucrado importantes, que es el aeropuerto, los dos aeropuertos en el caso Jalisco internacionales que tenemos, qué es lo que están viendo, qué información tienen. También tenemos obviamente a las asociaciones de hoteles, a la industria restaurantera, a todos aquellos jugadores que pueden aportar datos, pero datos reales, datos que nos sirvan primero para, en el caso del gobierno, estructurar política pública enfocada o focalizada precisamente hacia mercados específicos o a acciones específicas, incluso en temas de medioambientales o en temas de construcción de productos turísticos que quiere la gente y cómo podemos ir a dar respuesta a un tema social en ese sentido. Pero también participan la iniciativa privada porque ellos apuestan sus recursos, porque también ellos requieren de esta información trascendental para poder definir sus próximas inversiones. Entonces creo que hoy estos observatorios se vuelven en centros de Big Data tan importante, tan relevante, que nos pueden dar en tiempo real información que antes ni siquiera lo imaginábamos. Creo que la tecnología nos permite acceder a este tipo de elementos que nos van a llevar a tomar mucho mejores decisiones y acompañadas precisamente por esta gran mesa que debo de reconocer, como ya lo hice en el inicio, que la Universidad de Guadalajara, junto con otras universidades, pero radicando precisamente en el CUSEA, nos han ayudado a poder moldear lo que en su futuro tendrá que ser el nuevo Observatorio Turístico de Jalisco,
precisamente con esta visión. Gracias, licenciado Ralis. El doctor Santana, si quisiera agregar algo al respecto, porque sé que él pertenece al grupo del Observatorio Turístico. No, pues ya prácticamente lo dijo el secretario, tenemos que innovar para conseguir datos, manipular datos y poner en uso los datos nuevos para las estrategias. Creo que ese es un gran reto y tenemos que estar buscando nuevas estrategias. Me gustaría dirigirme a Nora. Oye, Nora, y que nos hables un poquito más de laboratorio de innovación asistida, las experiencias que conoces. Creo que será muy interesante para el observatorio. Sí. Bueno, mira, son laboratorios que más que nada, bueno, hay algunos ejemplos, sobre todo en España, que apoyan, brindan capacitación, asesoría no solamente a todo el laboratorio. El observatorio puede ser como el primer, bueno, yo lo veo así. El observatorio es como el primer paso. Digo, yo coordiné el observatorio de Baja California durante muchos años y nosotros generábamos información. ¿Sí? Aquí el problema es que tú generas información, mucha información en aeropuertos, en todos en las centrales de autobuses, en la central de cruceros, al turismo nacional, turismo residencial, hasta en Estados Unidos hicimos encuestas. Bueno, aquí el asunto es toda esa información que tú tienes, que tú generas, luego el gobierno no necesariamente sabe qué hacer con ese mundo de información. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros creamos, y yo creo que por eso en su momento fue exitoso, se acabó porque no hubo recursos para continuarlo, era generar cuadernos de política pública para ayudarle a los empresarios y al gobierno a que supieran cómo pueden usar esa información. Te pongo un ejemplo rápido. Por ejemplo, había un momento en crisis en Baja California, estaba el corredor costero Tijuana-Ensenada, que estaba viviendo una época de restricciones, una crisis muy, muy fuerte que justamente fue con la burbuja inmobiliaria en el 2008-2009. El secretario de Turismo nos dijo, tengo recursos, pero no tengo recursos para todos. Ustedes, como observatorio, ¿qué me sugieren hacer a partir de la información que están generando? Entonces, nosotros generamos indicadores a partir de las encuestas y de otros trabajos anteriores que ya habíamos hecho para crear un indicador de crisis, por ejemplo. Y a partir de eso, analizamos información, comparamos información histórica, cómo estaban, qué empresas cerraron, cuáles abrieron, y creamos un índice de resiliencia turística para ver, y a partir de ello nos permitió ver qué zonas dentro del corredor necesitaban un empujoncito para salir de la crisis más rápido. Entonces, son en esas dos zonas que eran las más importantes, las que nosotros generamos toda esta información a partir de los datos que generábamos y creamos una propuesta para el gobierno del estado para que apoyara estas zonas, y efectivamente esas zonas se les apoyó y fueron las que salieron más rápido de la crisis y luego empezó con otro. Entonces, por eso te ayuda un observatorio y por eso la importancia de incorporar a la academia para que realmente los apoye con hacer proyectos con el rigor que se merece científico, ¿no? Entonces, porque al principio cuando nosotros empezamos, yo estoy hablando de 2011 que empezamos con el observatorio, había mucha desconfianza sobre todo del sector empresarial. ¿Por qué el gobierno nos quiere hacer un observatorio? ¿Por qué nos quiere observar? Y siempre el empresario piensa que es para cuestiones de hacienda, ¿no? Entonces se negaban a dar información, hasta que solitos se empezaron a dar cuenta que el observatorio que nosotros que generamos, en su momento era el único observatorio que tenía toda la información georreferenciada. Yo no sé si ustedes lo tienen así, pero nosotros georreferenciábamos hasta los eventos que iba a haber todos los días, y creamos un programa que estaba libre, que se llamaba Descubre Baja, donde tú como turista llegabas y veías qué eventos, porque todos los eventos los que referenciamos había en el lugar que tú ibas a visitar en 10 kilómetros a la redonda, que era el tope que te permitía jugar con la información. Entonces, esa información que tú vas generando como parte del observatorio, pero que no se debe de quedar ahí, tiene que ir más allá. Y cuando digo más allá, por eso ahora se hablan de laboratorios de innovación, donde vas incorporando todo este aprendizaje, no solamente de quien coordina y de todos los que trabajan en el observatorio, sino que también acudes a especialistas, a gente que sabe qué hacer con todos esos datos y que da asesoría para el gobierno y para las empresas. Les digo que cuando nosotros empezamos hubo muchísima desconfianza por parte de los empresarios, y al final ellos me llamaban para que los incorporara, porque se dieron cuenta
que en la plataforma lo que les permitía era actualizar ellos mismos la información, cambiar las fotos si lo querían mediante una clave y hacerse más visible, porque el observatorio se convirtió en un instrumento realmente que apoyaba la toma de decisiones, ¿sí? Tanto para el sector gubernamental como para el sector empresarial, y es algo que nos sorprendió mucho hasta para el sector académico, que muchos niños usaban el observatorio, por ejemplo, para hacer sus tareas, porque metimos toda la cuestión de mapeamos todo el estado, espacializamos toda la información que se puede espacializar de climas, usos de suelo, toda la información que ustedes se puedan imaginar, y ustedes podían jugar con la información, hacer sus mapas y bajarlos y usarlos para sus tareas. Hicimos un taller para niños, hasta los niños les enseñamos cómo usar la información del observatorio, creando un programa especial donde gracias al observatorio pudimos crear juegos para niños utilizando la información que se generaba sobre atractivos turísticos, cultura, gastronomía, por ejemplo, y todo lo que se hace, todo lo que estábamos generando. De hecho, te lo comento, yo participé en que Baja California ya tiene declarada la gastronomía como patrimonio cultural intangible del Estado. Eso lo aprobaron en el 2014 y también me tocó coordinar ese proyecto. Entonces, hay muchísima información que gracias al observatorio yo pude generar para después poder apoyar otros proyectos del gobierno del Estado. Por ejemplo, el equipo de los cholos. Hubo un momento que el gobierno del Estado de turismo decidió apoyar a los cholos y se echó encima todo el sector. Dijeron, porque van a apoyar un equipo de fútbol. Y entonces lo que nos pidió el secretario de Turismo, a ver, háganme un estudio como parte del observatorio, háganme un estudio para que podamos medir cuál es la importancia económica que genera cada partido de los cholos. Pues ya se imaginarán. Entonces, el dinero que les dieron, que realmente fue mínimo, comparado con lo que deja a Tijuana cada vez que hay un equipo de fútbol, pues los datos ahí estaban y salieron del observatorio y eso te permite, por eso te digo, hay que ir más allá de eso y crear esos laboratorios que realmente nos permitan ir innovando con la información que vamos generando, pero también que nos permitan apoyar, a brindar asesorías y capacitar. Yo creo que la pandemia lo que nos ha mostrado también es que el sector turístico necesitamos capacitar a la gente que está al frente para que pueda acceder, no solamente en términos de que cómo voy a usar el tapabocas y el lavado de manos, sino los riesgos que existen también. ¿Qué pasa si alguien que está enfermo llega a tu hotel y se te desmaya ahí? ¿Qué tienes que hacer? Todas esas cosas también son parte de las cuestiones que puedes, como laboratorio, empezar a brindar asesoría a todo el sector turístico, ¿no? Más allá de toda la generación de datos que obviamente sí es importante que te genere un observatorio, ¿no? Entonces es como un plus del observatorio y donde también tomas en cuenta obviamente la población local. Por ejemplo, hay un proyecto Albasud en España donde periódicamente ellos hacen con la comunidad entrevistas para ver qué quieren, y yo creo que tienen derecho una comunidad donde vas a desarrollar el turismo, a decidir qué tipo de turismo quieren o qué no tipo de turismo quieren. Sí, una de las preguntas que sí, Antonio, también, que me parece muy pertinente es que si el turismo de cercanías puede dejar los mismos recursos que un turismo internacional. Obviamente no, pero de lo que se trata aquí es de transitar hacia un modelo más responsable. O sea, México, y no lo mencioné por cuestiones de tiempo, México el año pasado ocupó el 3er lugar a nivel mundial en recepción de visitantes. Digo, obviamente fue por la pandemia, pero ¿eso qué implica? Eso implica que, pero no aparecemos en las estadísticas en captación de divisas. ¿Yo para qué quiero 20,000 turistas que vienen si nomás gastan un peso? Yo prefiero que vengan pocos y gasten más y que me cuiden más el patrimonio que yo tengo. Entonces yo creo que eso es lo que nos está obligando a repensar este modelo que queremos impulsar y que se quiere impulsar de turismo, y que sí se está haciendo, por ejemplo, en otros países, Australia, Nueva Zelanda, que yo creo que ahorita son ejemplo por cómo manejaron la crisis en términos de turismo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que es el momento de reflexionar sobre todo esto, que sí se pueden hacer cambios, por pequeños que sean, y sobre todo darle más juego a las comunidades locales para que ellos se beneficien realmente del turismo y que no se salgan del país todos esos recursos, porque también hay que decirlo, que gran parte de la oferta hotelera de México está en manos de extranjeros. O sea, son recursos que no se quedan en el país, y en cambio, si pensamos replantear
planteamos la cuestión de cómo beneficiamos a las comunidades locales, yo creo que si les apoyamos, van a ser los dueños de las casitas y de todos esos espacios que ellos puedan rentar para el turismo, ¿no? Entonces se va a beneficiar más la comunidad y son recursos que se van a quedar en México. Sí, entonces hay que dar estas oportunidades. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad ya me están notificando que ya estamos en sobretiempo de la transmisión. Les agradezco a los tres, de verdad, sus valiosos comentarios y aportaciones que seguramente nos ayudarán acá en Jalisco a pensar en cómo estamos diseñando el observatorio y pues a tomar las mejores decisiones para la recuperación de este sector. Les agradezco mucho a los tres su participación y pues nos estamos viendo en la siguiente sesión. Saludos. Gracias, saludos a todos. Ahora nos vemos. Gracias, un abrazo. Hasta luego, no, Mireya, Hasta luego. Gracias.